Y bien, ahora vamos a ver lo que son las sentencias de control. En este caso vamos a empezar con el if, que sería la sentencia más básica que tenemos para controlar el flujo de nuestro programa. Y con esto podemos lograr que tengamos diferentes líneas que se van a ejecutar de acuerdo a condiciones que estaríamos esperando se cumplieran. Es decir, if va a tomar una condición, la cual si es verdadera, es decir, si se evalúa verdadera, ahorita vamos a ver qué es eso de evaluarse, a verdadera, va a estar ejecutando el bloque de código que está contenido dentro de ese if. Por ejemplo, aquí para rápido sería si está logueado igual a verdadero, es decir, estaríamos esperando que en algún punto, imaginemos que es un programa que está relacionado a una página web, si estamos esperando que esté logueado para que se ejecute un bloque de código, por ejemplo, que tenga acceso a el sitio web, entonces podemos utilizar el if de esta forma y podemos imprimir un mensaje diciendo que es bienvenido a nuestra página, ¿vale? Y entonces ahí ya estaría definiendo ese if. Obviamente esto debe estar definido antes. La variable está logueado igual a false. Vamos a ponerlo inicialmente. Y lo que va a estar haciendo esto es que aquí en la sección del print output o impresión de salida no nos está dando nada porque precisamente no está logueado. Le estamos diciendo no está logueado o está logueado es igual a false y tú estás esperando que esto sea verdadero. Aquí en el if para comparar dos valores o dos variables utilizamos el doble igual para realizar esa comparación y las comparaciones nos van a regresar siempre falso o verdadero. Entonces en este caso lo que estaría haciendo es falso es igual a verdadero. Como esto no es verdad, no ejecuta esta línea de código y con eso ya estaríamos condicionando el flujo de nuestro programa porque imaginemos que tenemos más líneas, llega a este punto y al ver que no es verdadero, esto no se ejecuta, sino que seguiría con lo que está afuera del if, ¿no? Entonces podemos poner por aquí que estamos fuera del if, nada más como ejemplo, y estaría haciendo la impresión de ese texto, ¿vale? Entonces así estaría funcionando el if. ¿Qué más se puede hacer con este if? También puede contener más comparaciones y eso se hace a través de operaciones lógicas. En este caso lo puede hacer a través de AND y de OR, básicamente son los más utilizados. Sin embargo, en lógica hay otros operadores, digamos, y básicamente lo que hace un AND, por ejemplo, es esperar que dos condiciones se cumplan. Es decir, las dos tienen que cumplirse. Vamos a verlo así. Condición 1. Voy a quitar este de momento. Y condición 2, ¿no? Y aquí voy a dejar el OR nada más para tenerlo en cuenta. Y lo que está esperando es que lo que sea la condición 1 y la condición 2 se estén cumpliendo. Es decir, si esas dos se cumplen, esto evaluaría a verdadero. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que esto lo vamos a ver un poquito en el else, pero o en el if, que es otra sentencia, ahorita la veremos. Es mayor, vamos a poner es mayor, mejor. Le ponemos falso. Entonces a lo mejor es una página que requiere que se tenga una mayoría de edad. Si no la tiene, pues no queremos que entre, ¿no? Y vamos a ponerla aquí. Si quisiéramos evaluar esas dos condiciones para que se le diera acceso a la página, nosotros en esta variable tenemos que es mayor de edad. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente con el operador lógico AND, le decimos es mayor de edad igual a verdadero. Muevo un poquito aquí el código y la ventana. Entonces aquí estaría esperando, esta sería la condición 1 que tenemos aquí arriba y esta de aquí sería la condición 2. Cuando nosotros evaluamos esto, en este caso sería
está logueado es verdadero. Como vemos aquí no son iguales. Está logueado es igual a falso, entonces no es igual a verdadero, entonces esto evalúa falso. Y aquí es mayor de edad, también es falso y no es igual a verdadero, que está aquí haciendo esta comparación. Falso es igual a verdadero. Como no es, también evalúa falso. Los dos son falsos, ¿vale? Y al ser los dos falsos, quiere decir que ninguno de los dos es verdadero. Este AND nos da como resultado que es falso. Y si esto es falso, no va a ejecutar lo que contiene en el if. O sea, las líneas que están contenidas en el if, ¿vale? Entonces, así sería como estaría funcionando el if utilizando el AND. Lo mismo ocurre con el OR. Nosotros podríamos, como ejemplo simplemente, podríamos cambiar aquí el OR. Bueno, antes que nada, vamos a probar esto, cómo estaría funcionando. Aquí de hecho no está entrando, si se dan cuenta. Pero si yo le digo que los dos son verdaderos, nada más para ver el resultado, esperamos que aquí imprima este texto, ¿no? Bienvenido a nuestra página. Y aquí lo está haciendo. Y al terminar, pues continúa con la otra línea que dice fuera del if simplemente, ¿vale? Ahora, si quisiéramos ponerlo con un OR, aquí estaría esperando que cualquiera de las dos fuese verdadera. Es decir, no le importaría que, este es un ejemplo, no es realmente así como funcionan, digamos, las condiciones, porque mayor de edad y logueado no tendrían que ser un OR, pero para este ejemplo nos va a servir y es por lo siguiente. Si nosotros ponemos que esto es falso, esto va a entrar, va a estar imprimiéndolo. ¿Por qué lo está imprimiendo? Porque aquí le estamos diciendo que o esta condición 1 que está aquí, que la estoy resaltando, es verdadera, o esta que está aquí a la derecha y resaltada es verdadera. Es decir, cualquiera de las dos se evalúan a verdadero. Entonces ahí es cuando va a estar imprimiendo este bienvenido a nuestra página, ¿vale? Y entonces, si yo pongo a falso, pues también va a simplemente no ejecutar esa línea porque necesita el OR de que al menos una condición de las dos que evalúa, condición 1 y condición 2, sea verdadero, ¿vale? Entonces, como aquí las dos son falsas, pues ya no lo imprime y nada más nos queda el fuera del if, ¿no? Ese texto que pusimos aquí. Y ahora bien, nada más cuál sería como la diferencia entonces entre el AND y el OR. Básicamente el OR nos pide que las dos condiciones evalúen a verdadero. Déjenme lo voy a poner aquí. Nada más como referencia este texto. Aquí las dos condiciones evalúan a verdadero, ¿vale? Y en el caso, o sea, para que esto sea verdadero, o sea, para que todo esto sea verdadero, las dos condiciones deben de evaluar a verdadero. En el caso del OR, al menos una condición es verdadera, ¿vale? Entonces con eso ya tenemos esas dos operadores lógicos, se llaman, tanto el OR como el AND, ¿ok? Y bueno, eso sería como funcionaría el if. Ahora para el if-else, lo que vamos a hacer es hacer algo similar, pero vamos a tomar la variable es mayor de edad. Déjenme comentar también aquí esta parte. Y lo que vamos a hacer es evaluar esa variable. Bueno, no esa variable específicamente, sino simplemente edad, para que funcione y sea más fácil este ejemplo. Entonces vamos a imprimir. Si esto es 18, vamos a imprimir un mensaje que nos diga que cumplió la mayoría este año. ¿Vale? Y en caso contrario, si no es igual a 18 esa variable, no cumplió la mayoría este año, ¿vale? Déjenme corrijo aquí los errores y listo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que estaríamos evaluando aquí? Sería el if, que ya vimos cómo funciona, y el else en este caso le agrega un poco más de funcionalidad porque captura todas las otras condiciones que el if que tenemos aquí no cumple.
Es decir, aquí podría ser a lo mejor mayor de edad, menor de edad, igual a 19, igual a 17. Entonces, simplemente es como un complemento al if, si lo quisiéramos calcular, ¿no? Obviamente, simplemente nos ayuda a tener ese control, ¿no? De qué sección de información vamos a desplegar de acuerdo al valor de una variable. Entonces aquí ya vemos que nos ayuda precisamente eso, a poder segmentar o identificar valores que nosotros estaríamos buscando o esperando, y de acuerdo a ese valor ejecutar cierto código. En este caso son prints, pero pueden ser código un poco más complejo, funciones, a lo mejor ejecutar algún proceso aquí, y con eso nos estaría ayudando mucho el else, ¿vale? De igual manera podemos aquí ponerle un AND con alguna otra condición, o un OR con otra condición en todo este lado, si fuese el caso, ¿no? Y listo, así es como estaría funcionando el else, del if else, de nuestras sentencias de control. Ahora para el if, que es otra sentencia que estaría funcionando junto con el if y el else, puede funcionar en conjunto con el if, eso sí se necesita, pero también puede funcionar en conjunto los tres, ¿no? Tanto que nuestro código de condicionales tenga if, el if y else. Y básicamente lo que hace el if es agregar if extra. Voy a agarrar este mismo ejemplo y lo que voy a hacer es simplemente poner aquí una condición extra, y ahorita vamos a ver qué significa realmente esto. Si es mayor de 18, ok, y por ejemplo también si edad menor de 18, ¿no? A lo mejor nos interesaría saber esos tres, y ahorita vamos a quitar este de momento. Primero vamos a ver el if. Entonces, ¿qué podemos imprimir aquí? Si es mayor de edad, pues notificar eso, ¿no? Ya es mayor de edad. Y déjame poner una mayúscula aquí. Vamos a copiar esto, lo bajamos. ¿Y qué pasa si no es mayor de edad? Vamos a ponerle aquí, que nos indique que no es, ahí está, mayor de edad, ¿vale? Entonces aquí el elif, si ven, lo que hace es insertar otros if, otras condiciones if, pero obviamente aquí el gran detalle o cómo funciona es que va de arriba hacia abajo. Primero va a evaluar esta condición. Si se da esta condición que edad es igual a 18, viene e imprime esta sentencia que dice cumplió mayoría este año. Si edad es mayor de 18, va a imprimir y nada más nos va a indicar que ya es mayor de edad, es decir, no cumplió mayoría este año, pero ya es mayor de edad, ¿ok? Y en este último lo que va a decir es, no es mayor de edad, simplemente, o no tiene la mayoría. Ajá. Y con eso nos estaría ayudando el if a agregar más condiciones, ¿no? A segmentar más las condiciones de una manera muy, muy puntual. Si se dan cuenta, el else, en este caso nos servía para todas las demás condiciones, y aquí el if es un algo intermedio. Nos sirve para evaluar unas condiciones puntuales, o sea, con un valor esperado muy definido, aquí por un menos de 18 o menor de 18 y un mayor de 18, ¿vale? Entonces ese es como funciona el if. Veamos cuál es la salida. En este caso dice que la edad es 18, estaríamos esperando que sea esto cumplió la mayoría este año, ¿no? Y eso está bien. Si es mayor de 18, vamos a probarlo. Dice ya es mayor de edad, y está bien, es lo que estamos esperando aquí, que imprima. Y si no, pues nos está indicando que no tiene mayoría todavía. Entonces así es como estaría funcionando. En el caso del else, tendríamos que segmentarlo. Podríamos, por ejemplo, que nos interesara todo este segmento más uno que sea un adulto mayor, ¿no?
Por ejemplo, si lo consideramos, pongamos que sean 50 y vamos a aprovechar para agregar un AND y edad menor de 50, vamos a suponer, ¿no? Así ya no estaría entrando. Esto se vuelve un poquito más complejo porque le estamos agregando un AND, pero nos ayuda para este ejemplo. Si aquí le agregamos esto, pues simplemente va a estar hablando de mayor de 18 hasta 50. Vamos a ponerle 51, ¿no? O igual a 50. Aquí le podemos poner este mejor. Y con eso ya estaría nada más evaluando hasta 50. Este evaluaría hasta 18 nada más, o 18 únicamente. Este de 19 a 50. Y aquí estaría nada más esperando los valores de edad que sean menor que 18. ¿Vale? Entonces ya todo lo demás se podría englobar else aquí. Y simplemente diría print. Vamos a ponerle un poquito más aquí de edad. 60, ¿no? Para que no se vea bajita la cantidad. Y vamos a ponerle que es adulto mayor, ¿no? Entonces vamos a ponerle 60. Y si ven, nos dice que si ya es mayor de edad, ¿no? Hasta 60. Pero si cambiamos a 1, nos dice que es adulto mayor, ¿vale? Entonces todo lo demás que no entre en estos, el if que tenemos aquí, e if, va a entrar en el else, ¿vale? Y de esa manera, pues ya es como podemos nosotros controlar el flujo del programa. Les digo, tienen como funcionalidades que son complementarias y que vamos a estar ocupando en diferentes casos, pero básicamente es como funciona. Cualquiera de estas, excepto el else, acepta una condición. El else no la acepta, ya lo vimos. Y en cualquiera de los elif e if, nosotros podemos estar agregando operaciones lógicas, en este caso con el AND. Y bueno, hasta ahí sería la parte de if, el if y else. Ahora para el while es una sentencia que básicamente significa mientras se cumple una condición se va a estar ejecutando un bloque de código. En ese sentido podemos agregar varias condiciones poniéndolas con ands y con ors. Entonces podríamos poner por ejemplo, el está logueado es igual a true. Está logueado. Aquí podríamos poner esto y hacer un print que nos dijera lo mismo, ¿no? Está logueado y listo, ¿no? Pero aquí pasa algo muy singular con el while, porque si nosotros dejamos así el código, esto lo que va a hacer es tener un loop infinito, porque no hay condición o no hay nada que esté terminando con esta condición que cambie esto a falso, por ejemplo. Y en ese sentido es un tanto peligroso dejarlo así, porque lo que estamos haciendo es simplemente consumiendo pues CPU y no está haciendo nada, ¿no? Entonces no se aconseja que se deje así. Entonces siempre debe tener como una condición de paro o de salida. En ese sentido, lo que vamos a estar haciendo, por ejemplo, vamos a ponerlo con un contador. Esta no va a ser nuestra variable, vamos a cambiarlo aquí. Vamos a decir contador es igual a 5 y mientras contador sea mayor que 0, lo va a ejecutar. Es decir, esto va a estar aquí entrando y internamente vamos a decirle que sea igual a contador menos 1. Lo va a estar decrementando. Esto, bueno, nada más como comentario, lo podemos expresar de otra forma en Python, más concisa. Lo voy a dejar mejor de este lado, si no ahorita lo probamos. Sería contador menos igual 1, eso debería estar decrementando y haciendo esta misma operación, es equivalente. Ahorita lo dejo aquí así para que sea más claro. Y si nosotros ejecutamos esto, nos va a imprimir este texto que vamos a decir de una vez. También vamos a ver un poquito de cómo podemos interpolar. En programación se llama interpolación de cadenas, que viene del inglés string interpolation.
Y nosotros en Python lo estaríamos haciendo así, por ejemplo, para imprimir, digamos, una variable dentro de un texto o agregarla dentro de un texto, ¿no? Entonces podemos poner este mensaje así, que el contador, 2 puntos o contador igual si gustan, para que sea un poquito más claro. Y va a estar imprimiendo el valor que va a tomar contador en cada uno de estos loops y nos lo va a estar mostrando aquí. Va a estar decrementando uno a uno desde 5, 4, 3, 1. Cuando llegue a 0, esto ya no se va a ejecutar, nada más se va a ejecutar mientras sea, déjenme mover esto para que sea más claro y conciso. Para que aquí nos imprima el 5, si no estaría imprimiendo un 4, ¿verdad? De inicio. Entonces, déjenme quitar esta línea y mover esta. Ok, entonces cuando esto sea 0, ya no va a entrar a este loop. Esa es una de las características que tiene el while. Cuando esta condición se cumpla, jamás se va a ejecutar el código, ¿vale? No es, por ejemplo, en otros lenguajes como en C, si nosotros hacemos esto mismo, tenemos otras sentencias de control como el do while, que nos ofrece sí que primero se ejecute y luego se haga la evaluación, pero en este caso específico del while es lo mismo, en C también, por ejemplo, y lo que va a hacer es que simplemente cuando se cumpla ya no se ejecuta el código y nos va a estar sacando, ¿vale? Entonces si nosotros guardamos, veamos qué nos da. Como les decía, nos va a estar dando, aquí va a entrar porque si es mayor que 0, imprime contador igual a 5, vuelve a entrar, bueno, se decrementa, vuelve a entrar, ya vale 4, hace lo mismo, ahora ya vale 3, hace lo mismo de nuevo, hace un decremento, vale 2, hasta que llega a 1 y hasta ahí se queda. Cuando esto vale 1 aquí, si llegamos a esta línea 38, pues va a ser 0. Le va a asignar un valor 0 porque 1 menos 1 es 0. Llega de nuevo al while, evalúa y dice 0 mayor que 0. No. Entonces ya no ejecuta nada y se sale, ¿vale? Entonces eso es como estaría funcionando el while en Python. Y bueno, nada más para ver esta línea que agregamos al principio que les decía que es equivalente. Vamos a volver a correrlo. Voy a hacer un salvar para que lo vuelva a correr. Y si vemos, vamos a ponerle un 6 para que se vea el cambio. Hace prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, estas dos son equivalentes. Es una forma, digamos, corta de poder expresar este decremento. Así, esto lo pueden utilizar en sus programas de Python. Y bueno, hasta aquí la parte de los whiles. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros internamente tuviésemos una condición que cuando se encuentre no quisiéramos llegar, digamos, a consumir todo el contador? Es decir, por ejemplo, aquí el conteo final fue de 1 a 6, pero imaginemos que tenemos o estamos buscando un número particular, ¿no? Que a lo mejor no lo conocemos. A lo mejor queremos iterar sobre una lista y mientras esa lista o los valores de esa lista sean o los índices sean mayores que 0, seguiríamos iterando. Entonces vamos a hacer un ejemplo así, nada más para ver eso. Sobre todo porque cuando se cumple una condición, la externa, digamos, esta condición externa, voy a copiar este código para hacerlo un poquito más claro aquí. Lo que estaríamos buscando es que esta sería como la condición de barrido, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Tenemos, por ejemplo, lista de números. Y aquí podemos poner una lista que ya vimos cómo es. A lo mejor 2, 7, 11, 22, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo. Pero, por ejemplo, y podemos sacar la longitud de la lista. Vamos a llamarle longitud, nada más para ser un poco claros en esto. Y le podemos poner lista números, y eso sería la longitud. Mientras contador, vamos a dejar el contador sea, vamos a dejarlo mayor que 0. Y esta longitud vamos a asignársela a contador, ¿vale? Es decir, nada más por claridad se va a dejar, si no pudiéramos ponerla aquí directamente, pero para este ejemplo creo que está bien. Y nos dice que cuando contador o mientras contador sea mayor que 0 va a estar ejecutando esto, que básicamente sería un decremento, ¿no?
Y mientras eso sucede, va a estar imprimiendo estos valores, tal cual, aquí. En este caso sería para 4. Esto contador aquí vale 4 porque son 4 elementos. Y ahora, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo ocupamos el break? Ok, en el while, una forma de romper el lazo, es decir, que nos podemos salir antes de que esta condición se cumpla, es utilizando la sentencia break. Y en este caso puse una lista porque podríamos evaluar, por ejemplo, en lista de números, para el índice, cuando el índice sería el contador. Y cuando ese valor en ese índice, si nosotros le ponemos 4, por ejemplo, supongamos que estamos buscando un 4, si es esto, le pondríamos un break. Entonces ya no necesitaríamos terminar todo este contador y estar iterando sobre una lista, ¿no? En este caso es muy cortita, pero imagínense que es una lista más larga, entonces ya no tiene sentido invertir tiempo de procesamiento en esa tarea que ya se cumplió. Entonces, para esas situaciones donde nosotros necesitamos que el while se termine, o sea, esa sentencia se rompa, es decir, podamos salir del while, se dice comúnmente, utilizamos el break. Y aquí lo hacemos mediante una condición, ¿vale? Entonces, poner aquí, que sea más claro. Y entonces, ¿qué estaría pasando? Entonces, vamos a recapitular un poquito. Tenemos una lista de números, le asignamos la longitud al contador. Aquí le ponemos un while. Mientras ese contador sea mayor que 0, va a seguir iterando y va a estar imprimiendo contador igual, algo parecido aquí. Luego va a decrementar ese contador en una unidad. Y va a estar evaluando una condición que de esa lista el elemento, si el elemento que está en el índice contador es igual a 4, que aquí vemos que sí, va a romper ese while y va a continuar con el programa. Aquí podemos hacerlo print, nada más para indicar saliste del while. Okay. ¿Y qué estaría pasando? Pues vamos a salvar y ver si funciona esto, ¿no? Y bueno, ya vemos que aquí nos está imprimiendo desde 4. Recuerden que la longitud de esta lista es 4. Y empieza imprimiendo 4, viene, decrementa en 1, 3, 2. Y aquí nos indica que salimos del while. ¿Ok? Es decir, se rompió y llegamos hasta esta línea de código imprimiendo esa lista del while. Ahora bien, ¿qué pasó internamente? Que cuando estuvo entrando, viene aquí primero, contador vale 4 en este punto, porque es la longitud inicial, este 4. Viene aquí, imprime contador, le pone el número 4 y hace esta línea. Luego viene, lo decrementa y de hecho aquí hay un pequeño error. Déjenme pasarlo aquí. Esto debe ser al final, porque aquí de nuevo está evaluando algo que no debería. Vamos a correrlo nuevamente. Ok, y aquí nos está mostrando un error al cambiarlo. Simplemente es por esto, ¿no? Estos son 4 elementos, pero aquí estamos evaluando en un índice arriba. Recuerden que aquí en las listas va de 0. El índice sería para este elemento sería el 0, para este el 1, para este el 2 y para este el 3. Entonces aquí sería -1. Ese sería el contador. Porque sería el máximo, ¿no? Para que aquí nos dé un 3. El elemento 3 sería este de aquí, elemento 0, elemento 1, elemento 2 y elemento 3, ¿vale? Entonces con eso ya debería de funcionar. Y bueno, ahí nos está mostrando nuevamente, viene el contador en 3, el contador en 2 y los está imprimiendo, ¿no? Hasta que llega el contador en 1. ¿Qué pasa aquí? Cuando el contador es en 1, imprime esto, que es esto. Viene acá y dice contador en 1, en el índice 1, el índice 0, índice 1 sería 4 y 4 es igual a 4. Esto se evalúa o regresa un verdadero y en ese momento ejecuta la sentencia break, ¿vale? ¿Y qué hace la sentencia break? Pues simplemente viene aquí algo y se sale. Y ahí estaríamos imprimiendo saliste del while. Ese es básicamente el uso de la sentencia while con un break. Entonces, resumiendo, ¿para qué nos sirve? Para que en la condición del while, que sería esta, si nosotros necesitamos no cubrirla toda por alguna razón, que estuviéramos evaluando alguna condición, como en este caso fue buscando un valor en específico en una lista, es un ejemplo, entonces podamos o tengamos una forma de ya no seguir con ese while y terminarlo por completo. Ahora bien, ¿qué pasaría si aquí le pusiéramos un valor que no está dentro de esta lista? ¿Qué va a pasar? Lo que esperamos es que se ejecute
todo el ciclo de esto, ¿no? Del contador, que sería muy parecido a lo que teníamos arriba, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un valor que no esté en la lista, que no sea 2, 4, 11 o 22. Vamos a ponerle que sea un 5, que lo que esté buscando, y veamos qué es lo que hace, ¿no? En este caso. Entonces, déjenme ver. Y vemos que sí funciona, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué llega aquí de nuevo al 3, 2, 1? Porque en el elemento 0 ya no estaría funcionando. Y de hecho, eso es algo que, por ejemplo, en este caso tendríamos que evaluar porque no estaría llegando a evaluar el elemento 0. Es decir, si tuviéramos aquí un 5, de hecho, no debería no estaría entrando en este if. ¿Por qué? Vamos a ponerle aquí más fácil para que se vea. Vamos a ponerle que es saliendo del while, ¿no? Que sean así 3 puntos. Ok. Ajá, jamás entra aquí al 0. ¿Sí? Entonces tenemos que ver bien los límites. En este caso, como estamos evaluando índices y este puede ser 0, porque sí puede ser 0, para que estemos iterando sobre esta lista completamente. Entonces tendría que ser así. Aquí ya entraría realmente en esa parte, ¿no? Saliendo del while, ¿vale? Pero sí, aquí ya se empiezan a ver un poquito más de lo complejo que puede llegar a ser un programa. No es tan complejo, la verdad, es solamente un poquito de práctica y estar viendo qué hace cada una de las sentencias de control y cómo funcionan, ¿no? Además de, por ejemplo, la parte de comparaciones, cuál es la condición inicial y cuál es la condición final, ¿no? En la que estaríamos manejando nuestra sección de código, en este caso para todo esto. Entonces, como vimos, nada más resumiendo, evaluamos a través de un while. Buscamos un valor en específico dentro de una lista. Para eso utilizamos el while con el contador, que sería básicamente el índice de esta lista. De hecho, esto lo podríamos cambiar si nosotros quisiéramos para mayor claridad, si lo quieren ver así. Vale, índice. Y esto funcionaría, ¿no? Porque nos referiríamos al índice de la lista, ¿vale? Entonces, eso puede ser así. A lo mejor es más claro, al menos desde el punto de vista de la lista, ¿no? También para mayor claridad lo podemos dejar así. Y pues vemos que nos sigue dando esto mismo, ¿no? Lo que teníamos en un principio, ¿vale? Y nada más aquí faltó esto. Y ya saliendo del while. Y bueno, eso sería un pequeño ejemplo con la sentencia while con break. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer algo un poquito más, no complejo, sino agregarle otra herramienta al while. Son herramientas básicamente, estas sentencias, tanto break como continue, que podemos utilizar con while. Sería el otro caso de uso, ¿no? En este caso, lo que del break, nosotros estábamos buscando simplemente encontrar una manera de romper ese break y simplemente no terminar toda la secuencia o toda la secuencia que tenemos que recorrer con un while, ¿no? Si no se cumple una condición extra. De hecho, es una condición extra que estamos verificando. En el caso del while con continue, de hecho podríamos hacerlo con continue y con break. No hay limitaciones en ello. Y el continue simplemente nos ayuda a ya no tener que evaluar ciertas secciones de código dentro del while. Y es bien interesante porque con eso nos ahorramos ya no estar ejecutando cierto código que hace cierta tarea, obviamente, de una manera que le dice mejor continúate, ¿no? Con el siguiente valor en la condición. Es decir, por ejemplo, aquí, si ya no nos interesara seguir iterando, vamos a verlo con un ejemplo mejor. A ver, voy a copiar el código y lo voy a nada más a cambiar un poquito. De aquí, copiamos esto. Aquí comento este código. ¿Y por qué lo copio? Porque nos va a servir bastante. Imaginemos que queramos de esto, nada más para este ejemplo, ver o imprimir todos los pares, más bien. Entonces vamos a introducir un nuevo operando, que sería que sería el módulo. Básicamente este es el operador de módulo, este signo de porcentaje, y lo que nos está queriendo decir es, si yo divido este número, que sería este elemento de la lista, entre 2 y su residuo es igual a 0, es decir,
esto lo que nos va a dar es el residuo, esta operación, el residuo de dividir este elemento de la lista, por ejemplo 5 entre 2 nos va a dar 2.5, nos va a dar 0.5, ¿no? Porque está diciendo el residuo o la parte no entera, ¿vale? Entonces nos va a dar la parte no entera de esta división, de la división entre estos dos números. Si eso pasa, ¿qué quiere decir esto? Que si esa parte no entera o decimal, digamos, es 0, pues simplemente es un número par. Entonces, si quisiéramos nosotros imprimir eso, podríamos hacerlo al contrario, más bien. Si no es par, vamos a decirle que continúe. Y en lugar de hacer un print, déjenme hacer esto aquí abajo. Lo voy a pasar aquí abajo. En lugar de hacer un print del contador, simplemente vamos a decir números par o número par. Es esto. Y vamos a tomar este valor tal cual. Vamos a llamarle número, nada más para no ser repetitivos y no repetir código. Entonces aquí ya podemos sustituir número y sustituirlo aquí, ¿vale? Control, pongo mejor así, más rápido, ¿ok? Y bueno, entonces nada más vamos a repasar qué es lo que estaríamos haciendo aquí. Simplemente esto, de nuevo, estaríamos iterando sobre la longitud de esta lista, es decir, desde índice 3, índice 2, índice 1, índice 0. Mientras este índice sea mayor que -1, que 0 sí lo es, ya lo habíamos visto, vamos a estar asignando o obteniendo de la lista el elemento con índice indicado por esta variable índice, que sería 5 la primera vez. Lo asignaríamos a la variable número. Y ya aquí en este if estaríamos evaluando si la parte decimal de número entre 2 es diferente de 0. Aquí le voy a poner como comentario. Es impar, continúa, es decir, va a regresar al while y va a volver a empezar con la iteración. Si esto no es verdadero, es decir, el número dividido entre 2 nos da como parte decimal un 0, es decir, no tiene parte decimal, va a querer decir que es un número par. Entonces nos va a estar entregando en este print el número que sea par. Después viene y de nuevo decrementa el índice y sigue iterando sobre nuestra lista en este caso. Entonces, ¿qué esperamos que imprima? Pues todos los números pares, el 4 y el 22 únicamente. Ahora vamos a ver si esto funciona o si tenemos algún error. Ok, está iterando y nos está entregando únicamente el 22. Veamos por qué. Claro, porque estamos aquí haciendo el decremento hasta el final, sino que esto tiene que estar antes del continuo. Aquí estaría funcionando bastante bien. Veamos si eso soluciona, porque esperamos un 4 y un 22. Ya estaba funcionando, nada más era cuestión de resetear el REPL para que nos diera la respuesta bien. Y entonces ahí ya estaría funcionando, ¿no? Y de nuevo, ¿qué es lo que estaría haciendo? Básicamente estaría ya no pasando por esta sección del código cuando ejecute esta sentencia continua, ¿vale? Entonces nada más vamos a hacer los dos primeros, nada más para que entendamos cómo funciona. Viene aquí, el índice vale 0. Cuando llega aquí, perdón, es que empieza desde aquí, vamos a verlo desde aquí. Cuando esto vale 3, este índice vale 3, viene, lee este valor, aquí sigue siendo índice 3, lee este valor, en el índice 3 es 22, decrementa el índice ya vale 2, pero número sigue siendo 22, lo divide entre 2 y evalúa si el residuo es 0 y para este primer valor sí vale 0. Entonces dice número par 22, ¿vale? Entonces cuando ese número, la siguiente vez, iteremos este índice ya vale 2, el número vale 11, venimos aquí, es 11, índice ahora va a valer 1, número sigue siendo 11, lo dividimos entre 2 y sabemos que sería 5.5, entonces la parte decimal es 0.5, no es 0, viene y continúa, entonces ya no ejecuta esta línea, ¿vale? Y así sucesivamente con el resto de los números, dependiendo si es par o impar, ¿ok? Y esa sería cómo funcionaría la sentencia continua. Y bueno, también vale la pena nada más mencionar, no lo vamos a ver aquí, pero podríamos agregar en un break aquí si fuese necesario dentro de este while, a lo mejor para otra situación donde necesitemos interrumpir de acuerdo a otra condición la iteración. Ya no necesitaríamos toda la iteración, si podemos incluir un break en este while, ¿no? Nada más ahí como comentario. Y bueno, eso sería hasta aquí el while y bueno, continuemos. Y bueno, algo que también es muy útil y que tiene Python es la sentencia pass, que básicamente es una forma que tenemos para decirle al código que no haga nada.
en esa línea. Y bueno, la pregunta es ¿para qué se puede ocupar? Bueno, por ejemplo, si quisiéramos por X razón y tuviéramos una comparación en un if, si número igual a 0, podemos decirle que sea paz. Es esto lo que está fallando. Y aquí tendríamos obviamente que poner número, ¿no? Número, aquí está. Simplemente definimos número igual a 1. ¿Vale? Y si número es igual a 0, si a nosotros nos interesa por alguna razón evaluarlo y que no haga nada el código, podemos poner un pass y con eso va a entrar y listo, ¿no? No te va a marcar un error ni nada, pero es algo que se ocupa. También más adelante lo vamos a ver. Muchas veces se ocupa para las funciones cuando estás iniciando o todavía no sabes qué poner aquí de repente. Sí puedes ocupar un pass nada más para definir eso. Que no va a hacer nada de momento, ¿no? Entonces, pero que no quieres, no sé, por ejemplo, estarías trabajando aquí en las condiciones y número es igual a 7, ¿qué vas a hacer, no? 7, ¿no? Y tienes más condiciones o le puedes poner un elif y dices, estoy poniendo nada más las condiciones de momento. Ahorita me voy a preocupar de poner las condiciones. Después me voy a ocupar de los bloques de código que voy a poner aquí. Puedes poner un pass precisamente para que no te esté dando problemas o te esté indicando errores, ¿no? Eso también se estila, también se utiliza para otros tipos de casos. Por ejemplo, cuando estás definiendo clases abstractas y quieres definir los métodos como no van a estar implementados. Después veremos eso, que es implementarlo. Se ocupa pass precisamente para simplemente decirle que no haga nada, ¿no? En una clase abstracta, pero lo veremos más adelante. Y bueno, eso sería lo que hace pass. Básicamente no hace nada. Nosotros podríamos también ponerlo aquí, de hecho. Y no te marcaría ningún error, de hecho, si ven esto. Y bueno, ese nada más es otra sentencia que es muy útil saberla. Y bueno, continuemos. Y bueno, ahora llegamos al for, que es, yo creo que es una de las cosas más fundamentales de casi todos los lenguajes, al menos desde mi opinión. Y en el caso muy particular de Python, y bueno, no tan particular, pero bueno, sería por las listas y por los diccionarios que vamos a ver. Y ¿qué hace el for básicamente? Pues lo que va a hacer es iterar, ya sea sobre elementos que se llaman iterables dentro de Python, que los agrupa como iterables, que sería, por ejemplo, el diccionario, la lista, que lo que va a hacer es dar un grupo de elementos, de valores almacenados y sobre los cuales nosotros podemos ir uno por uno y procesarlo. Eso es básicamente lo que va a hacer el for con estos iterables, procesarlos uno a uno y listo, ¿no? Para eso tiene varias herramientas que vamos a estar viendo. Creo que de lo fundamental serían estas simples, pero también podríamos agregar, por ejemplo, cómo hacer algo con un enumerate. Queremos agregar un índice en cualquiera de ellas, de estos casos. Pero primero vamos a ver cómo funciona, ¿no? La voy a dejar aquí, nada más para verlo al final. Y listo. Para eso también necesitaríamos algunos métodos, al menos del diccionario, para poder iterar sobre él en algunos casos. Y pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, para esto pues, vamos a empezar con range. Nosotros, por ejemplo, podemos crear con range básicamente un conjunto de elementos de manera automatizada. Por ejemplo, podemos decirle que cree números, ¿no? Del 0 al 1. Exclusivamente serían para números, si no estoy mal. Es un rango, una secuencia de enteros. Entonces, y básicamente lo que tiene, vamos a verlo desde aquí. Necesita un inicio, una condición de paro y una condición de pasos o un número de pasos, que como lo vimos en los slides es muy similar. Aquí sería, por ejemplo, si quisiéramos ir del 1 al 10, nos estaría dando esto. Vamos a ponerlo aquí como rango, igual a esto, y lo vamos a imprimir print, rango, salvamos y listo, ¿no? Entonces, si ven, nos está dando simplemente esto, nos dice que nos está dando un rango, ¿vale? Entonces vamos de nuevo para averiguar qué tipo de dato nos está regresando. Es simplemente un tipo range, así lo está especificando, o una instancia de la clase range. Ok, entonces ¿cómo hago yo para convertir esto en una secuencia de números? Aquí básicamente de nuevo le está dando la instrucción de que le dé un rango ok,
que nos regrese elementos del 0 al 10 con pasos de 1 en 1. Entonces debería ser del 0 al 9 realmente, de acuerdo a lo que hace Python. Y para nosotros convertirlo a algo más manejable lo tenemos que pasar como una lista, que con esta función list podemos convertirlo a una lista, ¿ok? Y como vemos, recibe como parámetro un iterable, que en este caso rango es iterable, lista es iterable también. Entonces, así lo podemos convertir, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está regresando? Pues simplemente números. Estamos creando un rango de números del 1 al 9, de nuevo, en los slices, y aquí en rango es lo mismo. La interpretación sería, dame números del 0 hasta antes del 9, que son enteros, con un paso de 1. Y de nuevo, ¿qué pasa si le ponemos un 2? Pues simplemente va a estar dando pares, ¿no? 0, 2, 4, 6 y 8. Ajá. Entonces, eso es como se maneja el rango. Y en este caso es, por ejemplo, si lo quisiéramos imprimir, ¿no? O sea, ya lo tenemos listo, pero en el for no necesitamos convertirlo en lista. El for nada más necesita que sea un iterable, que en este caso es rango, que es lo que va a estar regresando. Y vamos a ver cómo se maneja. Vamos a ponerlo así, rango, ¿no? Ok, este sería el for. La estructura del for es básicamente, vamos a ponerle un pass, ya que estamos aquí, para que no nos marque error. La estructura de la siguiente es for, el nombre de lo que estaríamos iterando, que en este caso simplemente serían enteros. Le ponemos un nombre cualquiera, en este caso es ítem, y decimos que ese ítem va a estar en rango, es decir, nosotros estamos renombrando a cada elemento que está presente en rango como ítem. O sea, en el momento que nos regresa uno, nosotros lo vamos a asignar a esta variable que se llama ítem, o lo va a estar asignando este for, y esta variable va a estar disponible dentro de este for. Es decir, yo aquí ya podría simplemente decirle print item o item, como gusten, y va a estar haciendo esto de aquí. Entonces nos va a estar dando todos los números del 0 al 9, porque así se le dijimos, del 0 hasta antes del 10, todos los que sean enteros, ¿no? Y de paso 1. Y así lo está haciendo, 0, 1, 2, 3 hasta el 9, ¿vale? Eso es para lo que nos sirve rango. Pero realmente, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, esto es por si queremos, no sé, generar un grupo de números, se utiliza rango. Si quisiéramos, algunas personas lo ocupan para los índices de las listas, también se puede hacer. Cuando se manejan algoritmos también se maneja rangos, sobre todo para manejar como un índice siempre, ¿no? Un índice, digamos, que no está relacionado con una lista o con un diccionario, con los elementos de un diccionario, ¿vale? Pero si lo quisieran ustedes hacer, por ejemplo, vamos a ver las listas de una vez. Sería puro rango o puro range, como le dicen. Entonces déjenme pasar esto aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ya nada más resumiendo, si quisiéramos generar más números, pues aquí cambiamos, ¿no? De nuevo es inicio, quisiéramos que fuese hacia el 12, hacia antes del 12 sería hasta el 11 y ahí se queda, ¿vale? Entonces nos serviría para generar números, un rango de números de acuerdo al número de pasos. También recuerden que puede ser aquí cualquier paso, de 3 en 3, de 4 en 4. Ahí está, me estaría regresando de 4 en 4 aquí, ¿vale? Entonces nada más recordar eso. Vamos a dejar hasta ahí esta parte del rango. Y vamos a ver antes la lista. Ahora vamos a ver la lista. Y básicamente aquí vamos a definir compra, ¿no? Una lista que se llame compra. Y simplemente vamos a no ponerle cereal. Y vamos a ponerle queso y una lechuga, ¿vale? Que sea todo bastante sano. Ok, y nosotros queremos iterar sobre esta compra. Vamos a utilizar un for. Queremos nada más desplegarla. Vamos a decir, vamos a llamarle producto, ¿no? Ok, producto en compra. Quiero que me lo despliegues con un print. Puede ser simplemente producto. Y listo, ¿no? Y vemos que nos regresa. Ok, nos dice cereal, queso, lechuga, ¿vale? Y si se dan cuenta, para este for no necesitamos la longitud, no necesitamos obtener la longitud y especificarla de alguna forma o ponerla en rango, porque no es necesario, porque el for nos está aceptando iterables, que la lista es un iterable, entonces digamos que nos ahorramos eso, ¿no? De sacar el índice y todo eso. Pero también podemos obtener el índice de aquí. Vamos a verlo de una vez. Nada más repasemos esto antes. Entonces,
¿qué está haciendo aquí? Nos está diciendo para o for, es decir, para el producto en compra, es decir, nos va a estar regresando cada elemento. En el índice 0 nos va a regresar serial, sería el producto, sería esta variable, y lo va a imprimir, ¿no? Y luego va a estar iterando lo mismo con queso, lo regresa en producto, lo imprime, luego sigue con lechuga, lo pone en producto y lo imprime, ¿vale? Que eso es todo lo que está haciendo de este lado el print output, ¿no? Nos está mostrando ese resultado. Ok, pero ¿qué pasa si quisiéramos conocer el índice de estos productos en nuestra lista compra? Pues Python nos ofrece para eso una función que se llama enumerate, que la pongo de una vez por aquí. Y con esto nosotros lo que vamos a hacer es agregarle a producto, le va a estar agregando un índice y ahora nos lo va a estar regresando en una tupla, ¿no? Es decir, en un grupo de valores, que serían estos dos, que sería índice, que sería el índice y el producto que viene en la lista compra en ese momento, ¿vale? Ok, entonces vamos a imprimirlo con un fstring, así se llama en Python, no hay que recordarlo, para poder interpolar una variable contexto. En índice está producto, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y básicamente, déjenme recorrer esta ventana. Entonces nos va a imprimir en índice, el índice que tenga el producto en ese momento, está el producto, ¿vale? Eso es lo que va a imprimir. Vamos a correrlo. Ok, dice en índice 0 está cereal, es correcto. En 1 está queso, sí. Y en 2 está lechuga. Entonces, esto es como Python nos permite iterar sobre una lista. Y ahí lo que está haciendo nos está permitiendo también recuperar un índice a través de la función enumerate. Y listo, ¿no? Y adentro de este for nosotros podemos poner cualquier código que necesitemos. Si necesitamos procesar a lo mejor una lista, lo podríamos hacer, ¿no? Si nos pusiéramos un poquito más exigentes para este ejemplo, vamos a hacer que nos esté cambiando, digamos, el caso o lo cambiemos a mayúsculas, por ejemplo, los ítems para procesar esa lista. Vamos a suponer que necesitamos que todo sea, en lugar de mayúscula, vamos a ponerle title, ¿no? Entonces aquí decimos simplemente índice igual, o sea, compra, el elemento de la lista compra en el índice, o sea, el valor que va a estar obteniendo ya va a ser 0, 1 y 2, ya lo vimos aquí. Queremos que ahora, o sea, el producto, su valor producto, que es el valor exacto en ese índice, sea cambie con la función title, como el producto, que es estos, son strings, le podemos agregar el title, el método title, y simplemente lo que va a hacer es poner en mayúsculas la primera letra de cada una de estas palabras, ¿vale? Entonces, si nosotros lo corremos, de hecho, eso también es algo que podemos hacer. Después simplemente vamos a verlo aquí. Vamos a correrlo y vamos a ver en variables cómo lo está dejando. Aquí vemos que al correrlo cambió de minúsculas esta primera letra en todas estas palabras a mayúsculas, ¿vale? Y eso fue a través de esto. Si nosotros después de correr este código lo quisiéramos imprimir, simplemente sería compra y aquí está, ¿no? Que básicamente es esto, pero digo, para utilizar el print, aquí ya lo podemos ver, ¿vale? Entonces, básicamente esas serían como la forma en que Python nos está permitiendo iterar sobre listas a través de un for. Seguramente hay más casos de uso, pero esto sería como lo básico. Recapitulando, sería la lista. Generalmente la lista no necesita más que la pongamos en la estructura for in, nombre de la lista y el nombre de la variable que va a estar regresando. Es decir, cada elemento de esa lista le va a estar regresando una variable. Nada más déjenme, le voy a poner aquí tantito para que no se nos olvide cómo estaba inicialmente. Y en comentarios, ¿no? Sería algo así. Esta es la forma más sencilla de accesar la lista sin índice, ¿no? Y ya dentro podemos utilizar producto como lo vimos al principio. Y con eso ya tendríamos una forma de obtener cada uno de los ítems de esa lista, ¿vale? Hasta ahí. Y la otra sería el enumerate, que nos regresa el índice, como está en este ejemplo. Y
que lo podemos ocupar para básicamente lo que deseemos. En este caso fue para alterar o modificar un elemento de una lista. Recordemos que una lista es un tipo mutable, entonces lo podemos cambiar. Aquí lo tenemos. Listo. Bueno, lo podemos cambiar sin que cambie su identificador, ¿no? Cuando utilizamos la función id. Y listo, ¿no? Eso es, digamos que sería lo básico del for utilizado con listas, ¿vale? Y hasta ahí. Ahora para el for, pero utilizado con diccionarios. Ahí cómo podemos iterar sobre elementos de un diccionario. Vamos a definir un diccionario. Vamos a llamarlo alumnos. En este caso podríamos decir, lo voy a poner todo en minúsculas, que es Juan. Y como habíamos visto, los diccionarios pueden contener diccionarios internamente. Podemos asignarle aquí que necesitamos a lo mejor su edad. Vamos a ponerle que sean 25. Y ciudad, vamos a llamarle, ¿no? No ciudad, vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle mejor promedio. ¿Vale? Entonces vamos a decirle que sea 8. Y para esto vamos a crear otro más. Y vamos a ponerle Rosa, que tenga una edad de 24. Y también tenga un promedio parecido. Vamos a ponerle 9. ¿Vale? Entonces aquí se necesita una coma y con eso ya tendríamos la definición de nuestro diccionario alumnos. Y ahora vamos a ver cómo vamos a iterar para poder obtener información de este diccionario. Lo primero que podríamos hacer sería obtener los nombres de los alumnos. Ok, ¿y a qué se refiere esto? Simplemente obtener esto. Recuerden que los diccionarios son un tipo de datos que tiene conjuntos llave-valor. Está almacenando, que aquí sería la llave sería Juan, el valor sería este diccionario. Y aquí internamente también sería Rosa, sería el valor. Y este sería Rosa sería la llave. Y este diccionario sería su valor. Entonces, para obtener, en este caso estaríamos obteniendo las llaves, ¿no? De esto. Entonces Python, para obtener las llaves, hace uso de un método que se llama keys y veamos que nos estaría regresando, ¿no? Vamos a llamarle nombres y aquí en la variable nombres nos dice que son las llaves del diccionario, ¿ok? Y bueno, pues simplemente nos está regresando esto, ¿no? Esto nos regresa un objeto didKeys, que sería este de aquí, y básicamente nos está regresando estas llaves, Juan y Rosa, pero no los podemos ver, entonces vamos a transformarlos en listas para poder visualizarlos. Y aquí, como ven, en la variable ya nos dice que nombres contiene una lista con el string Juan y con el string Rosa, que serían los nombres básicamente. Ahora bien, nosotros, ¿cómo podríamos? Esta sería una forma de extraer información. Pero ahora, ¿cómo podríamos extraerla en un for? Si quisiéramos iterar sobre este diccionario, ¿cómo podríamos extraer la información directamente, ¿no? Sin hacer esta transformación de que voy a obtener las keys, porque si no, después tendría que entrar, por ejemplo, uno por uno y decir, por ejemplo, alumnos, no sé, por ejemplo, con nombres, que sea el 1, yo sé que el elemento 1 es Juan, y no sé, que lo imprimiera, ¿no? Entonces, así de simple lo podré obtener. Y me va a decir, sí, me está regresando este diccionario nuevamente, ¿no? Me va a decir la edad y el promedio es 9, ¿no? Del elemento 1. ¿Y cuál es el elemento 0? Pues simplemente ahí va a ser Juan. Y en Juan me da edad 25, promedio 8, ¿no? Pero para eso vamos a utilizar el for. Déjenme comentar. Esta es una forma, digo, si queremos accesar a las keys simplemente para cualquier cosa, sería así. Lo voy a dejar aquí como comentario. Pero también Python nos permite iterar sobre el diccionario de una manera bastante sencilla. Simplemente le podemos decir key value, o vamos a llamarla llave valor, ¿no? En español. En alumnos. Y nos estaría regresando ahorita básicamente la llave. Estaría iterando sobre cada uno de los elementos del diccionario alumnos y nos estaría regresando la llave, que aquí sería Juan, por ejemplo, para el primer elemento. Para el valor sería este diccionario que contiene la edad y el promedio, y hasta ahí, ¿vale? Para el siguiente elemento nos regresaría Rosa como llave, y este diccionario con la edad y el promedio
como el valor. Eso es como estaría iterando Python. Ahora para visualizarlo vamos a imprimirlo. Simplemente es con un fstring. Lo que vamos a hacer es vamos a ponerle llave tiene, aquí lo vamos a hacer más complejo, tiene info, vamos a ponerlo así, más sencillo mejor. Y que simplemente nos diga cuál es la información, ¿no? O el valor de esa llave. Y aquí lo que estaríamos esperando que imprimiera Juan tiene info y este diccionario, ¿no? Vamos a ver si funciona. Nos dice que hay un error, muchos valores para desempacar. Sí, claro, en este caso lo que hace falta es simplemente el método items, que es lo que nos va a regresar ese par llave valor. Y con eso ya estaría funcionando, ¿vale? Entonces nada más, ya al tener este llave valor, lo podemos imprimir y nos muestra, ¿no? Juan tiene info con edad 25 y promedio tanto, ¿no? Si quisiéramos, ya que estamos aquí con los diccionarios, podríamos imprimir algo un poquito más amigable para el usuario y simplemente diría que, por ejemplo, Juan tiene valor. Aquí podemos obtener de ese diccionario, que es este de aquí, la edad, ¿no? Entonces podríamos decirle tiene edad, ¿vale? Entonces tiene edad, vamos a ponerle años aquí, años, y vamos a también ponerle y tiene, a ver, ¿qué nos está indicando aquí? Claro, aquí, como estamos usando comillas simples, aquí tenemos que especificarle comillas dobles para que no sienta que estamos interrumpiendo la definición de la cadena de texto, ¿vale? Y tiene valor promedio, que sería aquí de nuevo las comillas dobles de promedio, ¿vale? Vamos aquí, se fue de este lado, aquí. Y listo, ¿vale? Déjenme agregar aquí algo para romper la cadena, aquí para que se vea todo, ¿vale? Y listo, ¿no? Entonces estamos iterando. Bueno, nada más como comentario, para hacer una línea en múltiples líneas utilizamos este carácter que es una barra o una diagonal invertida, y con eso nos permite poner nuestro código en varias líneas, ¿no? El código, que sería una sola línea, lo podemos partir con esta diagonal invertida. Ok, entonces aquí ya nos está diciendo Juan tiene 25 años y tiene 8 de promedio. Rosa tiene 24 años y tiene 9 de promedio. Nada más aquí recordar que nos está agregando espacios, ¿sí ven? Entonces, para que no nos agregara espacios con este método de romper la línea, tendríamos que ponerlo, déjenme aquí nada más es para demostrarlo, ahorita lo voy a componer. Tiene esto, ¿no? Con los fstrings lo podemos hacer de otra forma, nada más. Espero no confundirlos, pero lo podemos separar así y listo, ¿no? Aquí ya nos estaría dando tal cual tiene que estar el texto. Así lo podemos separar, ¿vale? Aquí agrego el espacio y listo. Entonces con eso ya nos estaría dando este texto, ¿no? Lo podríamos poner un poquito más bonito. Aquí, por ejemplo, podríamos ponerle que sea el title, o sea, agregar una mayúscula, o sea, procesar toda esta información que tenemos para que sea más amigable. Entonces ahí es donde ya entran todas las otras cosas que vimos, nada más como ejemplo. Se va a ver un poquito más larga esta línea y ya, ¿no? Entonces sí está funcionando todo lo que vimos en los otros videos. Aquí lo estamos aplicando. Ok, ya sea más bonito. Juan tiene 25 años y tiene 8 de promedio. Listo. Y así es como estaríamos iterando sobre nuestro diccionario, ¿vale? Entonces, esa sería una forma. La otra forma también sería, por ejemplo, poner esto, sacar las keys. Únicamente a lo mejor nos interesa conocer las keys, transformarlos en una lista y ponerlos aquí. Y ahora sí hacer un proceso dentro de este for para que así lo tengamos. Entonces, nada más a manera de resumen, déjenme ver. Aquí no estaríamos utilizando enumerate para que no nos confundamos. Y a manera de resumen, para utilizar el for con diccionario necesitamos hacer uso del método items del diccionario. Una vez definido el diccionario, lo vamos a pasar aquí con el método items, que nos va a regresar un iterable para que nosotros podamos obtener la llave y el valor. Necesitamos definirlos mediante comas, llave, coma, valor, que nos va a regresar dos
dos elementos, uno va a ser la llave y otro el valor. Y una vez dentro del for ya podemos accesar esas dos variables, llave, valor. Aquí puede ser cualquier nombre, no necesariamente llave y valor. A veces se pone key value en inglés, a veces lo van a ver muy común en los libros K, B o V, y así lo manejaríamos, pero podemos cambiar el valor aquí, el nombre de las variables. Y una vez que tengamos eso, ya podemos aquí hacer algún proceso con esas variables, tanto llave como valor que tenemos en este caso. Y por ejemplo, como hicimos aquí, simplemente desplegar un texto informativo, ¿no? Y con cierto ya formato que le estamos especificando. Y listo. Y bueno, nada más como comentario, vimos que también con las f-strings podemos hacer o partir, en este caso sería las cadenas, y simplemente es inicializando el f-string, terminándola. Si ven, no hay nada más, y volviendo a inicializar y volviendo a terminar, y con eso se concatena y nos permite dividir un string en varias líneas sin alterar el orden, ¿no? O agregando espacios. Ya vimos que con el otro método nos agregaba unos espacios y prácticamente tendríamos que pegar nuestro código aquí, lo cual se veía un poquito extraño. Y bueno, eso sería todo para los fors aplicados a diccionarios. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima.